¿Habéis probado las tapas españolas? ¿Os suenan alguna de estas? Hoy voy a hablaros sobre 5 tapas súper típicas que encontraréis en prácticamente cualquier bar de tapas en España. Hola, si no me conoces todavía, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. Y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Hoy vamos a aprender algo sobre la gastronomía de España y vamos a aprovechar para practicar vuestra comprensión auditiva. Después de contaros algo sobre cada una de estas 5 tapas, os haré 3 preguntas para que podáis comprobar si lo habéis entendido todo bien. Comenzamos. Bueno, esto es una tortilla de patatas, también conocida como tortilla española. Es un plato típico de la gastronomía española. La tortilla se hace principalmente con patatas, huevo y aceite de oliva, aunque también puede incluir cebolla. El tema de la cebolla es siempre controvertido, porque hay quien dice que está mejor con cebolla y hay quien dice que está mejor sin cebolla. Además, también se puede hacer con otros ingredientes. Se le puede añadir chorizo, pimiento y muchas otras cosas. La preparación tradicional de la tortilla de patatas es la siguiente. Primero se cortan las patatas en rodajas finas, que después se freirán en aceite hasta que estén tiernas y algo doradas, pero no mucho. Luego se sacan del aceite y se mezclan con los huevos ya batidos. Se quita el aceite de la sartén y se vierte esta mezcla, a la que habremos añadido algo de sal. Cuando la parte de debajo esté ya cuajada y por arriba empiece a verse también que se está cuajando, se pone un plato encima y se le da la vuelta y se vuelve a echar la tortilla para que se haga por el otro lado. La tortilla de patatas se puede comer caliente o fría. Se puede comer como acompañamiento a un plato principal o como tapa. Y en España es muy popular en los bares y restaurantes como tapa, como pincho. Es decir, de la tortilla te cortan un trocito y te lo ponen con un palillo en el plato para que lo puedas comer de un bocado. Cuidado no confundir la tortilla o la palabra tortilla con las tortillas típicas de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, que son un tipo de pan muy plano que también se llama tortilla, pero que está hecho de maíz. Muy bien, y ahora vamos a por las preguntas. Los ingredientes más básicos son A. Patata, aceite, cebolla y huevo, o B. Patata, aceite y huevo. Y la respuesta correcta es la B. Segunda pregunta. De la tortilla de patatas se discute si es mejor con A. Cebolla o sin ella, B. Chorizo o sin él. Y la respuesta correcta es la A. Y la última. En Latinoamérica la tortilla es A. De patata pero sin huevo, o B. De harina de maíz. Y la respuesta correcta es la B. Bueno, y aquí tenéis nuestra siguiente etapa, los calamares rebozados. Los calamares rebozados son una tapa súper popular. Esta tapa está formada por calamares cortados en rodajas. Por eso tienen forma de anillas. Estas anillas luego se rebozan en una masa y se fríen hasta que quedan crujientes por fuera. La masa suele estar hecha con harina, con huevo, levadura y sal. Y a veces se le pueden añadir especias como ajo, pimentón y otras distintas. Los calamares rebozados se suelen servir en los restaurantes como tapa.
son un aperitivo y suelen llevar alguna salsa para mojar. Generalmente es mayonesa, pero también puede ser alioli o algún tipo de salsa picante y limón. Bueno, y si hablamos de calamares no podemos olvidar los bocadillos de calamares, que es algo muy típico de Madrid. Ahí es un clásico, un bocadillo de pan, calamares, mayonesa y está riquísimo. Si estáis alguna vez por Madrid, no olvidéis probarlo. Bien, y ahora vamos a por nuestras 3 preguntas. La primera, ¿los calamares se sirven con salsas o pan? Y la respuesta correcta es A, con salsas. Segunda pregunta, ¿los calamares rebozados tienen forma de A, tiras o B, anillas? Y la respuesta correcta es la B, anillas. Y tercero, en Madrid se comen también preparados en A, una salsa o B, en un bocadillo. Y la respuesta correcta es la B. Bueno, aquí tenemos nuestra tercera etapa, que es la ensaladilla. La ensaladilla es un plato muy tradicional en nuestra gastronomía. La ensaladilla esta la verás en prácticamente cualquier bar de tapas de España. Además, se puede comprar también ya preparada en supermercados y es súper típico prepararla en celebraciones. Es una ensalada fría que está hecha principalmente con patata, atún, zanahoria, huevo duro, aceitunas y todo mezclado con mayonesa. Pero dependiendo de la familia también se pueden añadir otros ingredientes como guisantes o pimiento. La ensaladilla se sirve como entrante o como tapa. Y como ya he mencionado antes, en reuniones familiares y celebraciones siempre hay alguien que prepara una ensaladilla. Bueno, y aquí en Alicante, que es de donde yo soy, son muy populares las marineras, que es una tapa tradicional de Murcia, que está aquí al lado nuestro, y en esta tapa se pone ensaladilla sobre una rosquilla y encima se pone una anchoa. Y es muy popular a la hora de irse de tapas o de tardeo. Bueno, y vamos a por las 3 preguntas. La primera, ¿la ensaladilla es una ensalada A, fría o B, templada? Y la respuesta correcta es la A, fría. Segunda, la ensaladilla es un plato que se hace solo para tapear. A, verdadero o B, falso. Y la respuesta es B, falso. Y tercero, las marineras son unas tapas con ensaladilla originarias de A, Alicante o B, Murcia. Y la respuesta correcta es la B, Murcia. Bueno, vamos a la penúltima de nuestras tapas, que son las patatas a la brava. Las patatas a la brava son especialmente populares como tapa. El ingrediente principal es la patata. Y las patatas pueden estar cortadas en cubos, en dados, en trozos y en lonchas. Después simplemente se fríen en abundante aceite, se sacan y escurren, se salan y se acompañan de una salsa, la salsa brava. ¿Por qué crees que tiene este nombre? Bueno, la salsa brava, según la receta, puede ser un poco picante o muy picante. Y en general suele estar hecha con tomate, pimentón, ajo, sal, pimienta y a veces puede llevar pimiento choricero. Es una salsa que varía mucho según la receta propia de cada uno o de cada restaurante. Bueno, las patatas se sirven muy calientes y con la salsa por encima, o también se puede pedir que te la pongan a un lado por si fuera muy picante y todo el mundo no la quiere comer. Y a veces también les ponen algún tipo de mayonesa o alioli por encima. Vamos a por las preguntas. ¿Las patatas a la brava llevan una salsa A, picante o B, agridulce? Y la respuesta correcta es picante. Segunda pregunta.
Las patatas pueden ir cortadas de distintas formas, A, verdadero o B, falso. Y la respuesta correcta es verdadero. Y la última pregunta. ¿Las patatas bravas son un plato que se sirve muy caliente o frío? Y la respuesta correcta es muy caliente. Y llegamos a la última etapa y una de las más populares, la croqueta. Seguro que habéis oído hablar de las croquetas. Bueno, las croquetas son un plato muy tradicional de nuestra gastronomía, aunque no son originarias de España. Y, por lo visto, la croqueta es un plato que, hecho de distintas formas, aparece en muchos países de Europa. Las croquetas son pequeñitas, están rebozadas y tienen un color muy dorado. Son una masa que está hecha generalmente de una bechamel, que se mezcla con otros ingredientes, que pueden ser carnes o verduras, por ejemplo, pollo o jamón o champiñones, dependiendo de la receta. Esta masa mezclada y fría se hace en forma de bolas o ovalado, luego se empana, es decir, se reboza en huevo, se reboza en pan rallado y se fríe en aceite caliente, hasta que estén doradas y tengan pinta de estar crujientes. Se sacan de la sartén y se dejan escurrir. Bueno, seguro que os podéis imaginar que las croquetas más populares en España son las de jamón serrano, pero hay de muchos otros sabores, de cocido, de setas, también las hay de pescado, de bacalao o por ejemplo de espinacas. En el caso, por ejemplo, de las de bacalao no están hechas con bechamel sino con patata y perejil, pero son muy parecidas. Bueno, las croquetas son muy populares como aperitivo y como tapa en bares y restaurantes y también en casa. Además, ahora se pueden comprar ya hechas y congeladas en los supermercados y son fáciles de preparar en casa para algún fin de semana si te apetece una tapa antes de comer. Eso sí, no se pueden comparar con las caseras hechas en casa. Bueno, y ahora vamos a por las preguntas. La primera, ¿las croquetas son originarias de España? A, verdadero o B, falso. Y la respuesta correcta es la B, falso. Segunda, las croquetas de bacalao se hacen con A, bechamel y patata y perejil. Y la respuesta correcta es la B, patata y perejil. Y la última, el jamón serrano es el relleno de croqueta más popular en España. A, verdadero o B, falso. Y la respuesta correcta es la A, verdadero. Bueno, y con esto hemos acabado la lección de hoy. Espero que os haya gustado aprender sobre estas tapas, recordarlas, apuntároslas y si venís de vacaciones o estáis por aquí por España, probarlas porque estoy segura de que os van a encantar. Si ya las has probado, cuéntame en los comentarios si te gustaron o no y por qué, y así practicarás un poco tu español. Recuerda que si quieres aprender español de forma estructurada, también puedes ir a mi página web y echar un vistazo a los distintos cursos que ofrezco. O también puedes practicar en el blog o escuchando los podcasts. Por aquí te dejo un botón para que te suscribas si todavía no lo has hecho y no te pierdas ninguna lección. Y por aquí te dejo un vídeo para que sigas practicando. Nos vemos en el próximo vídeo.